Enrique Morat, buenas tardes, habla Guillermo Lascano Quintana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a aprovechar que hemos recuperado el Zoom, que ayer fue una catástrofe, los inconvenientes que tuvimos. Crucemos los dedos y empecemos rápidamente con esta conferencia de hoy. Enrique Morat, además de abogado, profesor universitario, dirigente empresario de muchas importantes empresas como el Banco de Boston, Loma Negra, Llorente y Cuenca, fue expresidente del Grupo de Fundaciones y Empresas y entre el 2016 y el 2019 asesor del Banco de la Provincia de Buenos Aires y miembro del directorio de su fundación. Tenemos con Enrique una deuda muy importante que se la recordé hace poco, siendo él dirigente del Banco de Boston, contribuyó junto con otras dos importantes empresas, una fue Loma Negra y otra el Automóvil Club Argentino, para que pudiéramos publicar, cuando el club cumplió 150 años, un libro evocando ese sesquicentenario. Así que tenemos con Enrique una deuda de honor. Muchas gracias. Nos va a hablar del tema Buenos Aires no es una provincia, son 5 provincias y contiene 2 regiones. Quedás en el uso de la palabra. Te advierto que después vamos a tener unos 15 o 20 minutos, dependiendo del largo de tu charla, para preguntas, comentarios o reflexiones que te haga el público. Muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias, Guillermo, y gracias al Club del Progreso, su comisión directiva y sus colaboradores por esta oportunidad y esta invitación. Yo no soy nadie para resaltar los valores y los aportes a la historia nacional del Club del Progreso, pero ese episodio que ustedes se acordaban y del cual yo no, pero ciertamente después me lo hicieron acordar, de la edición de ese recuerdo de los 150 años, es algo que era absolutamente merecido. Nosotros, no es por otro motivo que habremos tomado esa decisión. Con alguna frecuencia participo en las tertulias que ustedes organizan, y encuentro en esta nueva tertulia, con ese formato, una oportunidad para compartir con ustedes una reflexión con algún fundamento y con algunos datos que me gustaría poner en el auditorio para que simplemente lo miren, lo critiquen, lo analicen. Un poco provocativamente quisimos llamar a esta reunión Buenos Aires no es una provincia. Y el segundo acerto son 5 provincias y hay 2 regiones en ellas 5. Denme algunos minutos para que fundamente esto con algunos datos y después me gustaría compartir o empezar a discutir esto. ¿De qué se habla cuando se habla de Buenos Aires? ¿Qué es Buenos Aires? Estos días estamos casi diría cansados de escuchar críticas a Buenos Aires a propósito de la situación de la pandemia, a propósito del modo en el cual se están tomando las decisiones por parte de la dirigencia política sobre las medidas sanitarias, las aperturas o las posibilidades de circulación, los límites a las restricciones, etc. Pero, ¿qué quiere decir Buenos Aires? ¿Qué es Buenos Aires? Yo voy a compartir pantalla, si me permiten, porque quisiera trabajar con algunas ideas que tenemos aquí explicitadas. Buenos Aires, como digo, no es una... ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, Buenos Aires no es una provincia, son 5 provincias y contiene 2 regiones. La primera pregunta es, ¿qué significa Buenos Aires en la historia argentina? Son varias cosas. Puedo empezar simplemente voy a poner los títulos. Buenos Aires, la ciudad fundada por Pedro de Mendoza, refundada por Juan de Garay en 1580,
Es la ciudad que con distinto desarrollo es la cabecera del virreinato y llega digamos, donde se desarrolla la revolución del 25 de mayo. Buenos Aires recién es provincia justamente hace ahora 200 años. A la caída de Cepeda, a la caída, digamos, después de la derrota de Cepeda del gobierno de Buenos Aires, de Rondó, frente a las fuerzas del interior, frente a López y Ramírez, que son en realidad quienes representan las fuerzas federales, en el conflicto entre unitarios y federales. Buenos Aires también es gobernada luego de una manera centralizada por un gobernador que se presume federal, que era Juan de Rosas, luego de sucesivos procesos, hasta la caída de Rosas, pero cuando se organiza lo que ahora es la República Argentina en 1853 con el acto de la Constitución, Buenos Aires queda fuera. Buenos Aires queda fuera de la Confederación. Durante 8 años Buenos Aires recupera su condición de provincia, es una situación muy conflictiva, hasta la segunda batalla de Cepeda, en 1859, y la reunificación un tiempo después, previo pacto de San José de Flores, también conocido como el Pacto de la Unión Nacional. A partir de allí tenemos larguísimos procesos históricos que yo no quiero analizar ahora, pero todos ustedes conocen muy bien, y que después de 2 duras batallas de Corrales y de Puente Alsina, después de la fundación de La Plata, de alguna manera, durante las presidencias que de Julio Roca en adelante se van sucediendo, Buenos Aires va constituyendo, ahora sí, una condición de provincia mayor a la par de las otras provincias, del que constituye lo que llamamos ahora la Nación Argentina o la República Argentina. La historia es riquísima, a mí me divierte mucho, seguramente ustedes también, y sabrán más que yo, pero no quiero parar en eso. Quiero preguntarme ahora, ¿qué representa Buenos Aires en el siglo XXI en la República Argentina? ¿Qué representa Buenos Aires en este año 2020? ¿Qué representa en algunos términos numéricos? Buenos Aires son 2 cosas, políticamente hablando. Está la ciudad autónoma de Buenos Aires, después de la reforma de la Constitución del 94 y de las leyes que se dictaron en su consecuencia, y está la provincia de Buenos Aires. En la ciudad autónoma viven aproximadamente 3 millones de personas. En la provincia de Buenos Aires viven 17,5 millones de personas, se estima, porque en realidad estos son los datos que maneja el INDEC, las estimaciones, perdón, que maneja el INDEC. Se supone que al final de este año iba a haber un nuevo censo, aparentemente va a ser el año próximo, pero se calcula que va a haber algo más de 45, que somos algo más de 45 millones de personas. De esos 45 millones de personas, aproximadamente 20 millones, o un poquito más de 20 millones, somos, digamos, vivimos, estamos radicados en Buenos Aires, en la ciudad autónoma o en la provincia de Buenos Aires. O sea, 20 millones sobre 45 somos de Buenos Aires. Todo el resto de la Argentina son 25 millones. Hay un aglomerado o un conglomerado en el entorno de la ciudad que ahora se reconoce por un acuerdo político como AMBA, pero que no tiene una estructura ni tiene una formalidad jurídica, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que está regulado por, que está integrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una parte, y según los rangos tomemos la primera, la segunda o la tercera circunscripción, pero en todo caso llega a tener más de 13 millones de habitantes. Es uno de los aglomerados urbanos más grandes del mundo, el tercero en América Latina. También Buenos Aires son 135 municipios. Políticamente, estructuralmente, la provincia se divide en municipios y son 135. O sea, del gobernador de Buenos Aires, o el gobernador de Buenos Aires, se relaciona con 135 funcionarios elegidos por el voto popular que administran sus distintos municipios. Y lo son sus propios municipios. Y lo son de naturaleza muy diferente, de realidades muy diferentes. Desde Carmen de Patagones o Villarino o algunos de los del sur bonaerense, que son municipios muy poco poblados,
hasta municipios como La Matanza, con arriba de 2.200.000 habitantes, que son mucho más grandes que varias provincias argentinas. Por otra parte, otra reflexión que también así desordenadamente, pero solo para provocar, voy a poner sobre la mesa, para estos 17,5 millones de habitantes, la representación política que en el Senado de la Nación, allí donde se representan las provincias, Buenos Aires tiene 3 senadores. Si pensamos en todo lo que son Buenos Aires, o sea, sumamos la Cava, hay 6 senadores. Para el resto, para la otra mitad de los 45 millones de argentinos, hay 72, o digamos, hay 68. ¿No? Buenos Aires es una desproporción de su representación política. Buenos Aires está muy mal representado políticamente. Buenos Aires es una desmesura, a la hora de tomar decisiones en la política argentina. En el Senado de la Nación, todas las provincias, con sus respectivos senadores, toman decisiones representando a poblaciones significativamente menos relevantes, por lo menos en el volumen, de lo que representan los senadores de la provincia de Buenos Aires. Esto genera, además, un fuerte desorden. Después que se terminó con la historia del colegio electoral, la reforma del 94, yo no quiero entrar o no quiero abrir todos los debates que se siguen de estas afirmaciones. Simplemente estoy constatando hechos, poniendo sobre la mesa hechos, pero lo cierto es que esta desproporción de representación política que ha surgido de la reforma constitucional de 1994 ha dejado a Buenos Aires sin espacio político en donde plantear sus divergencias o donde plantear sus apetencias. Cualquier conflicto que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires, los que están involucrados no tienen dónde reclamar, y los que están involucrados finalmente van a caminar hacia el Obelisco o la Plaza de Mayo, donde van a plantear su conflicto, porque ahí sí los van a atender. No hay representantes políticos que tengan autonomía y que tengan habilidad política y que tengan prestigio, reputación, capacidad política, capacidad de gestión, y entonces puedan representar los intereses de los productores de tal o cual naturaleza, de los productores vitivinícolas, en el caso de si estuviéramos hablando de alguien de Salta o de Mendoza, de los productores sojeros de Córdoba o de Santa Fe, de los productores de cualquier tipo de industria o de los desarrolladores de cualquier tipo de industria de las orillas del río Paraná o de la Mesopotamia. En todas partes los legisladores están vinculados a los procesos de producción o de creación de riqueza. En Buenos Aires los senadores están perdidos en una maraña de intereses diferentes. No hay cómo representar. Hay un dato histórico para que los senadores sean 3 por provincias, pero en realidad no hay ninguna capacidad para que esos senadores puedan entonces representar los intereses. Por tanto, la única manera que tiene alguien que tiene que hacerse oír es, digamos, es un desorden, pero lo que estamos acostumbrados a vivir en los últimos 20 o 25 años es a multitudes que caminan hacia el centro de Buenos Aires y reclaman por los intereses sectoriales, locales, hasta que el gobierno nacional cede o el gobierno nacional le cede al gobierno de la provincia la capacidad. Piensen si no, por ejemplo, en el episodio de la policía, del reclamo salarial de la policía bonaerense de hace un mes o un mes y medio. Buenos Aires hoy es, entonces, no solo los datos que repasé a vuelo de pájaro sobre la historia, sino es una amalgama de desproporciones, de desmesura y de desorden. Pensar Buenos Aires es un imperativo de la hora. Buenos Aires así no funciona. Paramos acá un minuto y déjenme volver a la Constitución, porque hay una idea
que la Argentina no estamos usando, a pesar de que está en la Constitución después de la reforma del año 94. El artículo 124 de la Constitución Nacional dice que las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar, bueno, convenios internacionales y otras cosas. ¿Qué es el tema de las regiones? El tema de las regiones es un desarrollo del constitucionalismo en el siglo XX y especialmente desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial o del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero muy desarrollado cuando se reorganizaron las naciones europeas, pero muy puesto en vigencia a la caída del muro de Berlín o a la caída de la cortina de hierro, cuando los países que estaban sojuzgados por la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recuperaron su libertad y en consecuencia se reorganizaron. Los países después de la guerra generaron regiones, los países europeos después de la guerra generaron regiones en las cuales organizan todos aquellos sistemas logísticos, sistemas de distribución, los organizan de una manera mancomunada o de una manera organizada entre los vecinos o entre los municipios vecinos o entre las regiones vecinas. Incluso hay conglomerados en países de confederación unitaria o centralizada, como Francia, en donde hay regiones como la región de Île-de-France, donde está París, o la región de la Provence en el norte. O sea, el mecanismo de las regiones, que no es una representación política, sino un acuerdo administrativo de los vecinos, permite en el mundo moderno, a partir del siglo XX, la constitución de respuestas o la generación de respuestas administrativas que abaratan los costos de los servicios y mejoran los servicios, porque estos servicios se prestan a distintas comunidades. Un aeropuerto un aeropuerto internacional entre Jujuy y Salta tiene sentido, y no tiene sentido tener un aeropuerto internacional en Jujuy y un aeropuerto internacional de Salta separados por 80 kilómetros. Un aeropuerto entre Corrientes y Resistencia tiene sentido, y no tiene sentido tener un aeropuerto equivalente en cada uno de los orillas del río Paraná. Entonces, las regiones, yo estoy poniendo ejemplos muy prácticos, muy vinculados a la logística, que es donde es más fácil verlo, pero las regiones permiten organizar lo que se llaman ahora los clústeres de producción, lo que permiten asociar a los productores de un lado de la frontera norte, por ejemplo, productores de litio, con los que están en el sur de Bolivia o en el oeste chileno. Es decir, las regiones es un modo de organización que la Argentina podría aprovechar, que se planteó en la reforma del año 94, donde hubo inspiradores de esa reforma como Pedro J. Frías, que fueron muy enfáticos en mostrar la conveniencia de estos desarrollos, porque simplificaban y hacían viable el federalismo, que Pedro J. Frías llamaba un nuevo federalismo de concertación. El concepto de federalismo de concertación articula el entendimiento entre las atribuciones de una provincia y de la otra, y no las pone en confronte, las articula. Entonces, déjenme apuntar este tema de la idea de las regiones. Para el último dato que quisiera poner es, miren, Italia tiene prácticamente la misma superficie que la provincia de Buenos Aires. Tiene 20 regiones. España es un poco más grande, pero allí la llaman las autonomías. Tienen otra percepción institucional, constitucional, porque tienen antecedentes históricos, no son posteriores. Tiene otros fundamentos, pero en todo caso también existen. Entonces, los argentinos tenemos una herramienta que si la usamos bien, puede tener una
fuerte capacidad de generar recursos o, digamos, de abaratar costos y de mejorar el servicio administrativo que los gobernantes le deben a los gobernados. Bueno, hay otro punto que quisiera plantear en esta reflexión y que tenía previsto que mi socio en este estudio, que es Jorge Colina, lo desarrollara. Si está Jorge Colina, me gustaría si lo pueden desmutear y él puede explicar este tema, la coparticipación. Jorge, ¿estás allí? Jorge. ¿Lo tenemos a Jorge? ¿Está Jorge Colina por ahí? Yo lo estoy buscando por Jorge y por Colina, a ver, pero no lo encuentro. A ver si está Jorge, me hace señas con la mano, porque yo no lo estoy viendo. Bueno, habilitarle el audífono, el micrófono. Sí, pero si no está, bueno, no lo si no está, no va a contestar. No, él tenía clase en la Universidad de Córdoba y yo lo esperaba de un momento al otro, pero bueno, de todas maneras, tenemos el chat que él había preparado y que expresa las convicciones que tenemos. Con Jorge hemos preparado un trabajo que hemos presentado hace unos meses, antes de la pandemia, y que es el que da origen a todas estas conversaciones sobre Buenos Aires Federal, ¿no? Lo que voy a resumirles entonces lo que habíamos pensado, que es lo siguiente, lo que queríamos proponerles, que es lo siguiente, en este punto. Pensar Buenos Aires de nuevo tiene que también pensar en que hay que modificar el tema de la coparticipación para Buenos Aires. Buenos Aires tiene muchos puntos perdidos de coparticipación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Buenos Aires aporta al Tesoro Nacional. Buenos Aires aporta al Tesoro Nacional mucho más de lo que retira. Y el problema que hay desde hace más de 20 años es que esto no se va a poder resolver porque la coparticipación es una ley, acuerdo federal. O sea, todo lo que tiene que devolverle a Buenos Aires sus puntos de la coparticipación, todo lo que tiene que devolvérselos a Buenos Aires, tienen que perderlos de su propio patrimonio, entonces, de su propio aporte. Entonces, nadie lo va a hacer. Es una utopía pensar que Jujuy, Catamarca o Salta van a ceder puntos en beneficio de Buenos Aires. Entonces, políticamente, lo que nosotros entendemos es que hay que terminar con la coparticipación, que fue una ley transitoria y que además debió de haberse resuelto 2 años después de la reforma del año 94. Y hay que volver a distribuir entre el Estado Nacional y las provincias las potestades tributarias, donde los impuestos nacionales van a financiar la nación y los impuestos provinciales van a financiar los roles de las provincias. No como hacemos ahora, en donde los impuestos los toma la nación y luego los reenvía a las provincias porque se justifica porque la nación presta en las provincias buena parte de los servicios que las provincias deberían de prestar, como el servicio educativo fue transferido, o el servicio de seguridad, o a veces los servicios de la justicia federales, etc. Entonces, hay una gran mezcla en este momento en donde habría que reordenar los sistemas tributarios. Todos los tributaristas lo dicen esto, pero en todo caso alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Hay que volver a pensar la Argentina en términos de cómo se distribuyen los impuestos nacionales y provinciales. Porque estamos teniendo un costo fiscal brutal sobre los sectores de la producción y estamos obteniendo, por mala concertación de esos, por mala administración de esos recursos, unas significativamente menores prestaciones de las que corresponderían a los dineros que se recaudan y que se invierten. Se invierten mal. Hay cantidades de programas nacionales que son ayudas a las provincias, que tienen que ser reenfocados. Acá decíamos, si uno mira las estructuras del Ministerio de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, de Vivienda, todas estas estructuras son brutales y en realidad los servicios los prestan las provincias. A veces hay un hospital nacional, a veces hay
una universidad nacional. Pero todo eso debiera de repensarse y realocarse los recursos. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir en las condiciones en las cuales estamos ahora, teniendo altos costos y bajos servicios. Yo quisiera terminar este punto de lo que quiero poner sobre la mesa señalando lo siguiente. 40 años atrás se desarrollaron lo que fueron los programas de apoyo para el desarrollo de algunas provincias a las cuales se consideraba que había que ayudar financieramente. Entonces, hubo promociones industriales en San Luis, en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Tierra del Fuego. A lo largo de los sucesivos años, varias de estas promociones industriales fueron cayendo, pero no todas. Y especialmente, la más importante hoy por hoy es la promoción industrial de Tierra del Fuego, de lo que ahora es provincia de Tierra del Fuego, porque cuando empezó este tema no era todavía provincia, era territorio. ¿Saben ustedes cuál es el monto del presupuesto del año 19 del aporte a la provincia de Tierra del Fuego? Son 75.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que se desarrollen allí ciertas industrias que en vísperas de entrar en un conflicto tal vez con Chile o el tema de la discusión de la guerra, del reclamo de Malvinas y la condición de Tierra del Fuego de territorios despoblados, hicieron notar a los gobernantes entonces que convenía generar allí desarrollos industriales y se optaron por ciertos tipos de industria. Hoy por hoy tenemos producciones industriales en Tierra del Fuego que constituyen un absurdo en términos de desarrollo industrial. En Tierra del Fuego se producen industria blanca, digamos, metalmecánica, heladeras, lavarropas, telefonía, celular, es decir, un montón de cosas para las cuales en Tierra del Fuego no hay ni los insumos, ni la población que los tiene que hacer, ni menos los consumidores. Entonces, cuando uno compra un producto producido en Tierra del Fuego, generalmente estamos entre el 30 y el 35% de sobrecosto simplemente por el traslado de las partes primero hacia la localidad, luego se ensamblan, se producen y luego vuelven hacia los centros de consumo que están en el conurbano, en Buenos Aires o en las provincias del centro del país. ¿Por qué no terminar con esos programas y ahora realocar esos programas en otros lados? Y a lo mejor mantener una promoción industrial en Tierra del Fuego vinculada a nuevas industrias, como podría ser la industria del turismo o como podría ser la industria, no sé, de los frutos rojos, que sí que se ha estudiado y que valdrían menos de entre 4 y 5 mil millones de pesos, y no sobre el 70.000 si los realocáramos. En cambio, sí hay otros lugares donde habría que hacer promociones industriales. Es decir, todo el tema de la coparticipación es un tema que hay que repensar. En este tema de Buenos Aires Federal, es uno de los puntos en los cuales queremos poner sobre la mesa para decir hay que barajar y dar de nuevo también aquí. Bueno, ¿qué creemos que hay que hacer con todo esto? ¿Y con quién? ¿Y cómo se hace? Esto es un acuerdo político en lo que nosotros creemos que hay que hacer. Esto no es una idea propia, esto es una idea que nosotros hemos ordenado ahora, pero es una idea que estuvo en la cabeza y en algunas de las discusiones de la reforma del año 94 y luego de allí para aquí en muchas cabezas, en muchas personas. Hace más de casi 12 años que personalmente yo estoy involucrado en estas ideas y yo conozco 7 proyectos legislativos, ninguno con estado parlamentario, pero sí 7 proyectos, textos que han trabajado sobre esto de dividir la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se divide la provincia de Buenos Aires? Buenos Aires se divide por acuerdo de su legislatura. En La Plata las cámaras discuten la cuestión y dividen la provincia y luego le informan a la nación. Así se han creado desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora todas las provincias. Recordemos que la Argentina de la Constitución eran las 13 provincias, luego con Buenos Aires fueron 14 y hoy somos 24. O sea, hay un proceso histórico en donde la Argentina ha incorporado 10 provincias.
y la Constitución tiene un mecanismo previsto en donde las provincias pueden, con el acuerdo de las legislaturas locales, dividirse. Nos imaginamos que Buenos Aires, en las dimensiones en las cuales está, en la ingobernabilidad, en las cuales estaba diciendo antes que resulta, o las dificultades que tiene por la desproporción de sus magnitudes, por la desmesura, mejor dicho, de sus magnitudes, por la desproporción de los recursos con los cuales se puede atender y por el desorden que se viene generando en los últimos 30, 40 años con Buenos Aires reclama un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas, y vamos a terminar con este tema al final de esta presentación, pero que supone dividir Buenos Aires en 5 provincias. 3 las están viendo ustedes ahí. Nos imaginamos una Buenos Aires del norte, una Buenos Aires del sur y una Buenos Aires atlántica, e imaginamos la capital de Buenos Aires del norte, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que tiene raigambre histórica y un volumen institucional y político suficientemente realzado como para radicar allí la capital. Lo mismo vale decir para Bahía Blanca respecto de la Buenos Aires del sur, y Mar del Plata claramente es la segunda ciudad de la provincia, es la capital de la Buenos Aires atlántica. Buenos Aires del norte es una provincia que reuniría en esa configuración que les estoy mostrando aproximadamente 2,2 millones de habitantes. Buenos Aires atlántica reuniría 1,6 millones de habitantes, y Buenos Aires del sur, con la capital en Bahía Blanca, reuniría 1,4 millones de habitantes. Dejo aparte el conurbano, del cual me voy a ocupar enseguida. Pero estas 3 provincias, con estos casi 6 millones de habitantes, podrían reunirse en lo que llamaríamos la región Buenos Aires. Y esta región podría articularse como una región bonaerense con las características que se desprenden, o con las posibilidades que se desprenden del artículo 124 de la Constitución Nacional. ¿Qué hacemos con el conurbano? ¿Cómo imaginamos el conurbano? Bueno, lo imaginamos en 2 provincias. Lo imaginamos en una provincia del conurbano norte, con capital en Luján, y una provincia del conurbano sur, con capital en La Plata. Cada una de ellas tiene 6 y 6, la del norte tiene 6 millones de habitantes y la de La Plata casi 6,5 millones de habitantes. Y tienen un cierto formato extendido respecto de lo que es el AMBA, porque incorpora, como ustedes ven, en la del sur incorpora Bransen y Cañuelas y San Vicente, que son municipios prácticamente rurales, y Luján incorpora también Luján y Rodríguez, que también son municipios básicamente rurales, porque hacia allí nosotros, hacia esas capitales provinciales, nosotros nos imaginamos que se pueden orientar los ordenamientos territoriales que permitan salir de la desmesura de los conglomerados urbanos. Miren cómo quedaría un mapa, después vuelvo sobre esto, miren cómo quedaría un mapa territorial, miren cómo quedaría una estimación poblacional de la Argentina según calcula el INDEC en este momento. La provincia de Tierra del Fuego tiene 173.000 habitantes. Las 2 provincias más grandes serían la de La Plata y la de Luján. Cada una de ellas con 6,5 millones y 6.200.000 habitantes, casi al doble del tamaño de la tercera provincia en dimensiones, que sería Córdoba. Por lo menos al 40%. Y Santa Fe. Y luego quedaría La Cava con 3 millones. Y luego Buenos Aires del Norte con 2 y pico, 2.400.000. Mendoza, Tucumán, etc. La más pequeña de estas nuevas 5 provincias, Buenos Aires del Sur, con 1.350.000. Bueno, este es el informe que da el INDEC, hay una discusión ahí, no importa, es 1.200.000, 1.300.000. De todas maneras está en el rango entre las provincias 15 o 16 de las más grandes. Todo el resto de las provincias argentinas tienen menos habitantes y son difíciles de gobernar. ¿Por qué no? ¿Cómo vamos a resolver los problemas que tenemos en Buenos Aires si tenemos sumadas las 2 más grandes, más Buenos Aires del Norte, más Buenos Aires Atlántica, más Buenos Aires del Sur?
termino aquí diciéndoles qué es lo que nosotros, con Jorge Colina, que hoy no ha podido venir hasta acá, pensamos que hay que hacer. Nosotros recapitulamos esta presentación para provocar una conversación con ustedes respecto de lo que nosotros pensamos que tiene que haber en su nuevo pacto de unión nacional, un nuevo pacto de San José de Flores, que es un acuerdo político en donde el vencedor de la Confederación, de la batalla de Cepeda, que es Urquiza, por segunda vez le gana a la ciudad de Buenos Aires. Le había ganado al gobernador Rosas, ahora le gana al gobernador Mitre. En vez de ejercer los derechos del general victorioso, convoca a la Unión Nacional. Ustedes conocen perfectamente el episodio, incluso la participación de Francisco Serrano López como mediador entre las dos partes, pero va a la reunificación para impedir el proceso de disgregación nacional territorial que se venía desarrollando durante los 20 o 30 años anteriores con las salidas, formalmente las salidas de lo que ahora son el Uruguay y el Paraguay. Entonces, nuevas provincias, en medio de regiones articuladas, con una gobernanza de estas provincias bien moderna, montada como se montó la Europa de la posguerra, o los países europeos del este a la salida del muro de Berlín, con un federalismo de concertación y con nuevos enfoques de gestión municipal también orientados a resultados, constituyen los temas sobre los cuales a nosotros nos gusta propensar que se puede inaugurar una etapa de acuerdos nacionales. Por eso nuestro trabajo se llama justamente Buenos Aires Federal hacia un nuevo pacto de unión nacional. Y la división de Buenos Aires en 5 provincias es un derivado de la situación de ingobernabilidad en la cual estamos sometidos. Bueno, yo quería haber hablado 30 minutos y he hablado como 40, así que quisiera dejar aquí mi presentación y, por cierto, abierto a todas las preguntas que se les puedan ocurrir y todos los cuestionamientos que quieran para conversar. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante toda tu presentación. Los que quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano físicamente o a través del papelito. Guillermo Moreno Huello tiene la palabra. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Enrique, por la exposición que pude o escuchar en parte porque tenía una comisión directiva del Automóvil Club antes y entonces me incorporé tarde a la reunión. Pero hay una cosa que me inquieta mucho cuando, inclusive, cuando empecé a escuchar sobre la subdivisión de la provincia de Buenos Aires. Esto significa que esas provincias nuevas, digamos, van a tener también gobernador, legislaturas y, bueno, municipios supongo que no, porque son los mismos que están, no creo que haya divisiones en municipios. ¿Es posible eso? Sí, claramente. Hay que pensar en que va a haber 5 gobernadores nuevos y 5, en fin, van a desaparecer 3 senadores, pero van a aparecer 15 senadores por el otro lado. Pero se puede pensar, por ejemplo, en legislaturas unicamerales. Después de la reforma del 94, y gracias especialmente, yo quiero reconocer en todo esto el trabajo extraordinario de siembra de Pedro J. Frías, que es un gran argentino contemporáneo nuestro, muerto hace 10 años, y que fue un gran visionario de todo esto. Él decía, ¿por qué tenemos que tener Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y ese número de legisladores en donde en realidad, por ejemplo, no hay determinación sobre las probidades o de las competencias de los funcionarios que son elegidos? Los países modernos están funcionando con legislaturas de 20, 25 representantes, 20, 25 diputados. Es decir, nosotros hoy tenemos entre senadores y diputados en la provincia de Buenos Aires, 148 legisladores. Si nosotros pensamos que las 3 provincias de 2 millones de habitantes o menores a 2 millones, de las 3 provincias tuvieran 20 diputados provinciales, cada una de ellas tenemos 60. Y las 2 provincias
que tienen el conurbano, Luján y La Plata, tuvieran 25 para mantener una diferencia, tendríamos 110 legisladores. Estamos ahora en 148. Es decir, se puede y puede significar una significativa reducción de costos. Digamos, se puede reducir fuertemente los presupuestos públicos si se repiensan las funciones para las cuales están los legisladores. Si se repiensa el tiempo que insumen los pasos de una cámara a la otra, los tiempos de las comisiones, que son todos tiempos que hoy por hoy en el mundo contemporáneo se usan de otra manera. Nosotros mantenemos una estructura de funcionamiento que yo no quiero decir que sea, es decir, que claramente es anacrónica, no quiero decir que sea inútil, pero se pueden resolver esos problemas, se pueden discutir los temas contemporáneos de otra manera. Entonces, sí, creo que hay que generar 5 gobernadores, que serían equivalentes a los gobernadores de Santa Fe o de Córdoba, que son... hay otro dato que lamento que no haya podido estar Jorge Colina porque es muy interesante. ¿Saben cuál sería cuál sería la provincia más rica de la Argentina si fueran las 28 que dibujé recién? La provincia más rica de la Argentina sería la provincia de Buenos Aires del Norte. Su producto bruto geográfico estaría por encima del de Córdoba y por encima del de Santa Fe. Y la segunda provincia más rica de la Argentina sería la provincia de Buenos Aires Atlántica. Recién la tercera sería Córdoba, y la cuarta sería Santa Fe, Mendoza, después sigue. Después perdón, me salté la cava. Después sigue. Hay cuadros de todo esto. Yo no quiero abrumar, esto es muy complejo para resolver en un rato. Yo lo que estoy haciendo es poniendo sobre la mesa y pidiéndoles a quien tenga ganas, le ofrezco todo el material que tenemos. Está disponible. Pero sería generar un cuerpo de legisladores más vinculados a lo que son los representantes de las provincias productivas, que los que son los otros representantes que vienen desde estructuras más feudales y con un proceso de selección de gobernantes o de legisladores más anacrónico, ¿no? Muchas gracias. Antes de darle la palabra al señor Sinclair, que me la pidió, te voy a hacer una pregunta, Enrique. Sí. En toda propuesta uno siempre piensa cuáles pueden ser los opositores a la propuesta tan novedosa. Yo me imagino algunos, pero me gustaría que porque lo deben haber estudiado a esto, que nos dijeras cuáles son los opositores. ¿Son opositores políticos, opositores económicos, opositores ideológicos? ¿Cuál puede ser la razón para no admitir la discusión, por lo menos, de esta propuesta? ¿Es clara mi pregunta? Sí, es clara. No me estás metiendo el dedo en la llaga, sino me estás metiendo un puño entero dentro de la llaga, pero me estás haciendo una enorme herida. Pero, bueno, yo no sé por qué los argentinos estamos en los últimos 40 años haciendo las cosas como las estamos haciendo, ¿no? No hay razón para que esto no se discuta, no hay razón histórica, al revés. Históricamente, lo que hemos hecho los argentinos frente a cada una de las encrucijadas de la historia, las encrucijadas duras, es discutir las ideas. Yo creo que después de Frondizi nunca más discutimos ideas. Creo que hace 60 años que no discutimos ideas. Y lo que yo tengo claro es que esta propuesta rompe muchos moldes y rompe muchas realidades, algunas de ellas muy queridas para mí. Digamos, vos sabés, Guillermo, y veo algún familiar más acá. Mi familia materna es de La Plata y eran todos funcionarios en La Plata. Digamos, y yo tengo, digamos, no solo afectos en La Plata, tengo mis muertos en La Plata. Y creo que La Plata tiene que cambiar, porque en los últimos 30 años La Plata se ha convertido en un anacronismo en la Argentina. A pesar de que, les digo, quiero La Plata como pocos lugares en el territorio argentino. O sea, habrá una fuerte resistencia en La Plata, o en los organismos públicos de La Plata. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que hacerlo así, ni que lo tiene que hacer Alberto Fernández, ni que lo tenía que hacer Mauricio Macri, ni que lo tenía que hacer
Massa, con quien lo discutimos este tema en el año 13 o 14, ¿no? No digo que lo tenga que hacer uno u otro, hay que hacer un gran acuerdo, hay que hacer un pacto de unión nacional, hay que hacer un nuevo pacto de San José de Flores, eso es lo que hay que hacer. Cuando uno hace eso, todo esto que yo lo dije se hace con menos detalles, se hace rapidísimo. Tiene que haber un acuerdo político. Tenemos que salir de en alguna charla que me tocó hablar, yo siempre decía que estábamos en un lodazal. Y los otros días en Córdoba, uno me dijo, no, usted está equivocado, no estamos en un lodazal. Nos metimos en una obra y esto es hormigón. Estamos caminando en el hormigón y nos estamos quedando clavados en el hormigón los argentinos. Es mucho peor que el barro. ¿Por qué no lo pensamos? Lo piensa todo el mundo. Brasil hace 50 años se mudó inventó Brasilia. Es decir, hay decenas de situaciones alrededor nuestro que se han resuelto bien. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Esto es lo que creo que hay, Guillermo. No sé si respondo. No, muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. El señor Sinclair, por favor, tiene la palabra. Bueno, dale micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Interesantísima la propuesta. La realidad que me parece que el problema no es la propuesta en sí misma, sino es la clase dirigente con la que hay que supuestamente hacer un pacto nacional. O sea, ¿con quién esto? ¿A quién le vamos a dar la potestad de modificar si cada vez que toman en sus manos la institucionalidad destruyen cada vez más la República? Imagínense, yo imagino, ¿no?, en algún momento esta clase política discutiendo esta situación de hacer 4 provincias o 5 provincias de la provincia de Buenos Aires solamente utilizando este resorte de poder para otra vez su propio beneficio y en contra de los intereses de la Argentina y de su pueblo. Por eso no me imagino darles la posibilidad a estos políticos, porque en todo caso también podríamos hablar o pensar en la reforma de la Constitución Nacional. Alguna vez habría que generar una confederación de estados y darle a cada provincia hasta la potestad de legislar de fondo, que hoy está todo puesto, eso no lo pueden hacer las provincias. Pero vuelvo a insistir, ¿ve viable usted que no pongamos en riesgo aún más la institucionalidad con esta clase política si nos ponemos a discutir estas cosas, doctor Enrique? A ver, sí, seguro que sí. Yo creo que es complejo, pero la Argentina últimamente viene dando larguísimos probados. Perdón, tengo un moscardón, no sé si es una abeja que me está picando, que van 2 veces que me pica. Bueno, sí, yo creo que sí, se puede hacer. La Argentina ha dado en los últimos 30 y pico largos años una muestra de reordenamiento institucional, resolviendo los conflictos al interior de un mecanismo democrático. Eso ha sido un aprendizaje en el cual uno puede estar más conforme o menos conforme según los momentos, pero claramente es un circuito que en el mundo moderno es el que se impone. No nos imponemos más a los balazos, no nos imponemos más con conflictos entre un grupo y otro grupo, una revolución y otra revolución. Yo puedo estar desconforme con el resultado, pero en todo caso puedo jugar ciertos juegos democráticos, discutir ideas, rebatirlas y que me escuchen. Lo que pasa es que también tengo que saber hablar y tengo que saber exponer e identificar y correr o caminar detrás de lo que es relevante. Entonces, yo creo que nuestros políticos están trabajando sobre agendas baladíes, sobre tonteras, estamos discutiendo todo el tiempo. Entonces, como discutimos tonteras, pasamos por la televisión tonteras y hablamos todo el día en medio de tonteras, donde lo más relevante tiene que ver con algún episodio deportivo, entonces, por debajo nos pasan aberraciones que no somos capaces de percibir. Digamos, lo que ha hecho la ideología, algunas ideologías
que algunos sectores políticos han puesto en juego en los últimos 20 años, digamos, por decirlo de alguna manera, donde van modificando situaciones en medio de la pasividad social. Es tremendo. Yo voy a poner dos temas que para mí son, personalmente son definiciones, pero que en todo caso lo peor que tienen es que discuto con el silencio, porque del otro lado no hay con quién discutirlas. Yo quisiera poner arriba de la mesa, junto con esto que estamos hablando, episodios como los que han hecho en la deformación del mundo del derecho penal cuando se tratan las causas de lesa humanidad. Esto es una aberración atrás de otra que han ido construyendo una realidad jurídica que la propia Corte está reflexionando ahora porque ha avanzado y retrocedido por la presión de la calle, no por la presión del derecho, no por la percepción de cómo se zanja los hechos a la luz del derecho. Entonces, de la misma manera en que de todas maneras a nadie se le ocurrió que había que salir con un tanque a matar jueces y se sigue discutiendo dentro de eso, aun cuando parte del proceso constituya una clara injusticia, yo creo que en la población argentina y los dirigentes argentinos tenemos la posibilidad de establecer acuerdos y discutir, y tenemos la obligación, tenemos la posibilidad y tenemos la obligación de establecer acuerdos y de discutirlos, o de proponer acuerdos y de discutirlos. Muchas gracias, Enrique. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de darle la palabra a otro que no sé si alguien la pidió? ¿Por qué el tema este no tiene estado público importante? Porque la verdad, yo no he visto, tal vez sea por desconocimiento de las fuentes, no he visto que esta cuestión se haya siquiera someramente insinuado en alguno de los diarios o en algún programa de televisión o en alguna conferencia en la Facultad de Derecho o en la Facultad de Ciencias Económicas. Esto es que hay alguien que se opone o simplemente que hace falta ponerse a trabajar para que esto suceda. Cuando vos me hiciste esta propuesta, hace ya unos cuantos meses, sí, a mí me pareció estupendo poder discutir esto y entonces hoy estamos aquí. En algunos casos yo me estoy enterando de propuestas que ignoraba absolutamente. A ver, este tema personalmente yo lo preparé, lo presenté creo que fue en el año 14. En ese momento lo escuchó, era cuando se armó la Fundación Pensar en el grupo de donde estaba Massa y Macri, en esas elecciones de mitad de término, ¿no? Sí. Preparando esas elecciones que empezamos a discutir el tema. Y que hicimos una propuesta que no es la que tenemos ahora, pero que es bastante parecida. Y en ese momento digamos, yo no soy un dirigente político, yo era en ese momento director de Loma Negra y tenía esta inquietud y la compartí con un montón de amigos que sí, del interior bonaerense y que les podía tener interés. ¿Por qué no prosperó? Bueno, porque ellos consideraron en ese momento que no era el tiempo oportuno, había que esperar un poco más adelante. Y sucesivamente esto ha ido siendo postergado, pero estuvo en la mesa después en la mesa de candidatura de Macri, después estuvo en la mesa de María Eugenia Vidal, y lo conocen, a esta altura del partido, lo conocen creo que todos los senadores bonaerenses actuales y los de la legislatura pasada y los diputados, por lo menos el 50%. Y ha habido derivaciones de esto. Hubo varias presentaciones, por ejemplo, Lucas Liach, que fue candidato a vice en la interna radical, tomó parte de todos estos temas. Hay gente que los ha estudiado con mucha concisión. En el Partido Radical hay un dirigente que yo respeto mucho y quiero mucho, que se llama Fabio Ketglas, y hay otros muchos que están trabajando estos temas. No este tema específicamente, sino parte de este tema, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del AMBA. Yo no lo mencioné recién, pero uno de los temas más relevantes aquí es que yo les dije que había una región que era Región Buenos Aires y otra región que para nosotros es la región urbana federal. La región urbana federal es la provincia de Buenos Aires, es la provincia de La Plata, la provincia de Luján y La Cava. La Cava perfectamente articulada con las otras.
cuando uno va no sé, a París, y se mete en el subte, o un ladrón corre de un lado al otro, no importa si pasó el periférico o no pasó el periférico. El subte va por abajo de todos lados y uno no sabe cuál es el distrito político que está arriba. Acá la General Paz funciona como una barrera internacional, como una frontera internacional. Entonces, yo no voy a decir que Cristina tiene razón, pero cuando dice, cuando reclama, la verdad que no sé por qué en el gobierno anterior no articulamos mucho más Buenos Aires, el conurbano Buenos Aires con la ciudad. Se hicieron muchas cosas, se hicieron los corredores, pero recuerden ustedes que buena parte de los intendentes, si no pertenecían a Cambiemos, no dejaban entrar, ni a las ambulancias, toda esta historia del SAME, ni los procesos educativos. Sin embargo, eso es natural que se desarrolle, ¿no? Muchas gracias. Sí. De paso te pido que prepares una nota escrita para la Gaceta del Progreso, que te la vamos a publicar en el mes de noviembre, si querés, explicando esto de modo tal que quede testimonio de tu paso por este foro. Bueno, ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Guilla, hay preguntas escritas hace bastante también, ¿eh? El doctor Regúnaga tiene la mano, sí. ¿Doctor Carlos? Sí, Enrique, me parece sumamente interesante tu exposición. Yo creo que hay que distinguir dos propuestas distintas que están insertadas en la misma presentación que hiciste, pero que a mí me parece que se pueden tratar separadamente, porque además los actores que deben intervenir no son los mismos. Una cosa es la reforma tributaria, y a mí me parece sumamente importante para afianzar el federalismo que algún día se termine con la coparticipación federal y se vaya a que cada provincia recaude sus impuestos y los administre como quiera. Uh-huh. Esto tiene no solamente una gran ventaja desde el punto de vista económico y evitaría todas las discusiones actuales sobre el reparto de fondos, sino que además tendría el impacto muy positivo de que el que cobra impuestos es el que gasta. Ahora la discusión es cuánto va a cobrar o recaudar el gobierno nacional, y después el gobernador gasta impuestos, es decir, fondos que no ha recaudado. Y este desacople tiene impactos políticos negativos, porque lo importante es que si alguien quiere gastar, pague el precio político de recaudar. Sí. Lo que vos planteás sobre la provincia de Buenos Aires tiene ribetes completamente distintos. Me parece sumamente interesante, pero me parece que es separado. No ganamos nada con meter todo esto en un gran debate donde, como digo, los actores son muy distintos. Habría que estudiar, y te prometo que lo voy a hacer porque me interesa mucho esto, habría que analizar el impacto político-institucional que esto tiene, porque la reforma constitucional del 94 le dio un peso muy grande a la provincia de Buenos Aires al eliminar el colegio electoral, que era una manera de equilibrar el interior con la provincia de Buenos Aires. Como sabemos, el principio federal obligaba a establecer alguna mecánica para favorecer proporcionalmente a los estados o provincias más chicas, y así se adoptó inicialmente el mismo régimen que se había desarrollado en los Estados Unidos. Al eliminarse el colegio electoral le hemos dado una preponderancia muy grande en ciertas elecciones, sobre todo la elección presidencial, a la provincia de Buenos Aires. Pero esto se equilibra por lo que vos también señalaste, de que la provincia de Buenos Aires está completamente subrepresentada en el Senado. El Senado hace exactamente lo contrario, sobrerepresenta cada vez más a las provincias cuanto más chicas son. Si ahora le damos 15
senadores a lo que es actualmente la provincia de Buenos Aires, que seguirá teniendo la misma población y por lo tanto el mismo impacto conjunto sobre la elección presidencial, este equilibrio, que no es bueno, pero de alguna manera equilibra, se destruye. Y le estamos dando entonces más poder político al conjunto que hoy forma la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Perdón, un solo comentario. Coincido con lo que está diciendo Carlos Redúnaga. Eso es así, es verdad. Pero también es cierto que la provincia de Buenos Aires son 20 millones de habitantes. Es decir, le estamos dando una representación política equilibrada a el volumen que tiene la provincia. Tengo que ver cómo compenso políticamente al resto de las provincias, pero no es generando pobreza de este lado porque le saco los recursos que hoy recauda la provincia de Buenos Aires y se los entrego a los otros. Tengo claro que son dos temas distintos. Nosotros los tratamos separados y por eso yo iba a tratar, es decir, estaba organizado para que si Jorge Colina, que es mi socio en este debate, hubiera podido llegar, iba a desarrollar este tema. Son dos temas, pero hay que ponerlos en la mesa los dos. Hay que ponerlos en la mesa los dos. Bueno, concuerdo, me parece muy interesante la propuesta. El señor Konstantinovsky quiere hacer uso de la palabra. Abrile el micrófono. Chiquita. Yo ya se lo abrí, tiene que apretarlo él. Tenés que apretar el aparato, del otro lado. No, del otro lado. De este lado. Ahí. Guille, mira, Sandra, te digo, hay muchas preguntas escritas. Yo no veo preguntas, veo comentarios. No, hay varias. A ver. Una la primera que tenemos es de Germán Macerdotti, que también había pedido la palabra, supongo porque no habíamos leído su pregunta. Pero no hace preguntas. Sí, pregunta acá abajo. ¿Sería una oportunidad, dice, la reforma política que propones, sería una oportunidad? Pero ahí está Konstantinovsky, ya hablaron, dale. Sale mi voz porque si no paso. Sí. Dale. Bueno, la propuesta de Enrique, a quien saludo y yo ya la había leído, tiene antecedentes constitucionales. Quizás hoy no sea tan fácil recordar lo que sucedía hace 50 años, pero ya Onganía proponía en alguna de sus leyes la división del país en regiones. Hay que empujarla a las regiones. Tristemente, la reforma constitucional, a mi gusto, el sacar el colegio electoral no ha sido bueno. Pero también es cierto que todo el sacrificio le hizo la provincia de Buenos Aires e históricamente es una provincia que ha dado, que es la que más produce. Y no es la misma realidad, y esto se ha agigantado con el correr de los tiempos, no es la misma realidad la del AMBA que la de los... van a estar mejor representados. Y el otro tema que también es políticamente importante es, si estuviéramos esos 15 senadores representando a las subregiones, también esas subregiones proporcionalmente tendrían que tener sus diputados. Hoy las listas sábanas tampoco garantizan una representación de muchas regiones o por caso, creo que lugares como La Matanza evidentemente se transformaron en decisivos y sin embargo hay que ver cuál es la... Es decir, criticamos mucho por ahí desde algún sector político a La Matanza, pero hay que ver qué grado de coparticipación tiene La Matanza para sostener esos 2 millones de habitantes que tiene. O sea, creo que es una realidad que equilibraría presupuestariamente pero ahora va la pregunta porque si no es una conferencia paralela que tampoco me gusta. Esto también tiene que implicar, me parece a mí, impactaría en una reforma constitucional, en la forma de representación.
no es solo un problema de la provincia de Buenos Aires, sino que va a ser un problema de la nación toda. Esa es la pregunta que le quería dirigir a Enrique. Requeriría, aparte de la reforma, institucionalmente para adentro no hay reforma, pero hacia afuera, ¿cuál sería la posición de las demás provincias en este tipo de reforma? Por de pronto en el Senado cambia el Senado Nacional. Ok. Respondo. Saludo al amigo Konstantinovsky. No hay que, digamos, no necesariamente hay que hacer la reforma de la Constitución. Esto es un tema discutido con algunos, preguntado, por lo menos yo no lo discutí, lo pregunté, pero sí tengo el apoyo de algunos de los constituyentes del año 94. Interpretan que no hace falta reformar la Constitución, simplemente cuando la provincia, lo que la Constitución dice es cuando dos provincias se asocien, pero de la misma manera que se pueden asociar, o algunas pueden disociarse o dividirse. Entonces la provincia le informa a la nación argentina que ha dividido la provincia. Hay un antecedente interesante, bueno, eso dice, por ejemplo, Eduardo Menem, con quien he charlado muchas veces estos temas, ¿no? Hay una propuesta muy interesante a este respecto, que es del año, no me acuerdo si 1902 o 1903. El senador Carlos Pellegrini, después de ser presidente, presentó un proyecto de dividir la provincia. Primero lo hizo en 3 partes, después quedó en 2, y se aprobó en el Senado. Y lo que es el criterio de ese debate que he podido revisar, decía esto que estoy diciendo. Cuando en La Plata, que incipiente La Plata del año 901, 902, cuando en La Plata resuelvan dividir la provincia, le notificarán al Senado de la Nación que ahora vamos a tener, en vez de 4, en ese momento eran 2 senadores, perdón, en vez de 2, antes eran 2, tendremos 4. 2 por la Buenos Aires del Sur, capital Bahía Blanca, la nueva provincia, y 2 que seguirán siendo los representantes de La Plata, ¿no? Entonces, yo me imagino un sistema así, no está prescripto minuciosamente, pero es una cuestión de interpretación que tendrá que ser. Si alguien lo discute, se irá a la Corte. No creo que sea necesario vincular la división de la provincia con una reforma constitucional. Es más, yo trataría de que no fuera necesario. Y trabajaría para no armar otro barullo más. Estamos tratando de pensar soluciones para un problema en donde, tomo el modelo de mi amigo cordobés, estamos metidos, alguien nos echó cemento al hormigón armado en los pies y nos estamos quedando duros sin poder resolverlo. Cada vez va a estar peor. Si seguimos en esta situación, cada vez vamos a estar peor que la provincia de Buenos Aires. Enrique, Germán Macerdotti pregunta si lo que vos proponés sería una oportunidad para consagrar la autonomía municipal que quedó pendiente en la provincia luego de la reforma de la Constitución del 94. Sí, yo creo que es una gran oportunidad. Vamos a tener 5 constituciones que pueden ser 5 constituciones modernas. Es una espléndida oportunidad. También así lo planteaba Pedro J. Frías. Es una enorme oportunidad y para sacar algunas atribuciones que hoy por hoy existen. Fíjense, por ejemplo, piensen en abstracto, porque yo tengo muchos amigos aquí y en estas situaciones. Piensen en abstracto cuál es el rol actual de los consejeros escolares. Es el primer cargo electoral de las personas que militan en los partidos, pero en la práctica no tiene funciones. Ni siquiera tiene salario, tiene algunos gastos. Es enorme el presupuesto de consejeros escolares en el consolidado de la provincia de Buenos Aires es altísimo. Pero si suprimiéramos todos esos cargos, se simplificarían muchísimo las gestiones. Podemos tener muchos menos funcionarios y mucho más específicos los funcionarios, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Finalmente tengo una pregunta antes de darle a Gerardo Palacios Cardi la última pregunta de Diego Haroldo Ormazábal, que pregunta, ¿no se cuadriplicaría al crearse 4 gobiernos más el gasto público? Bueno, eso es un poco lo que estaba comentando recién. No, yo creo que deberíamos de pensar que no debería de aumentar el gasto público y debería de producirse mucho mejor uso de los recursos aplicados al gasto público. Mucho más, digamos,
no debería de aumentar porque estamos pensando en legislaturas mucho más eficientes, estamos pensando en un concepto de región que organiza muchos organismos. Si ustedes se van a cualquier lugar de la... Déjame hacer una digresión para contestar esto. Si ustedes se van a cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires, se ponen en la Plaza Mayor, además del monumento del fundador de Olavarría o de Azul, además del monumento del fundador, Belgrano, Sarmiento, que si no están en la otra esquina, Catedral, Banco Nación, Banco Provincia, y después empezamos con los organismos nacionales, ANSES, el PAMI. ¿Por qué tenemos que tener todas esas cosas allí? ¿Por qué hoy por hoy la nación duplica, o la provincia duplica los organismos y los servicios nacionales? ¿Por qué tenemos el enriedo de cajas de previsión entre todos lados? ¿Por qué tenemos el enriedo de servicios que la nación se pone a prestar a las provincias cuando lo debería prestar la provincia? Entonces, no debería de cuadruplicarse ni de quintuplicarse, debería de reducirse y hacerse mucho más eficiente, porque hoy por hoy la tecnología permite gestiones administrativas mucho más rápidas y mucho mejores, ¿no? Muchas gracias. La última pregunta... reforma. Perdón. No, dije, es la ocasión de una gran reforma. Ok. La última pregunta, Gerardo, por favor. Gracias. Enrique, va a ser una pregunta, ¿no? Porque quizá algo se me ha escapado a mí, pero habiendo escuchado también algunos de los interrogantes que se han hecho, no me cierra que esta propuesta de dividir la provincia de Buenos Aires en 4 o 5 distritos o provincias nuevas se pueda hacer sin que ello implique necesariamente volver al Estado federal. Y esto requiere, sí, una reforma de la Constitución, porque lo primero tendría que hacer, como alguien dijo, que es una pregunta, volver al colegio electoral. Vos has contestado que si Buenos Aires tiene más población, que es un crecimiento normal ese, pero bueno, si tiene más población debe tener mayor representación política, pero no hasta el punto de que el presidente de la nación sea elegido en Buenos Aires, como está pasando. No puede ser eso. California, en Estados Unidos, tengo entendido que es la tercera o cuarta economía, no de Estados Unidos, del mundo. Del mundo. Sí. La sexta, me dicen. La sexta, bueno, sí. Dice... Estoy atrasado, ¿no? con los datos, pero igual, es la sexta economía mundial. Sin embargo, el Estado federal tiene al Senado tantos representantes como porque corresponde a una provincia, no porque la provincia tenga más habitantes o más poder económico. Si es un Estado federal, cada provincia envía igual número de representantes. La segunda cuestión, que tampoco me parece... Perdón, Gerardo. Son tres, para todas las tres. Dale. La segunda cuestión es que tampoco me parece que pueda funcionar, lo enuncio solamente, si la capital sigue siendo, la capital federal, sigue siendo la ciudad de Buenos Aires. Tampoco me parece que cierre así. Y la tercera es que, bueno, he dicho tres ya, o sea, volver al colegio electoral, la capital, hay que mudarla necesariamente, y que se establezca en coincidencia con el régimen federal una representación igual en un colegio para la elección del presidente de la nación. Muy bien. Bueno, contesto. Enrique. Contesto. Gerardo, los temas que plantea Gerardo Palacio Hardy son realmente centrales y además no está solo en el planteo. Lo mismo que está diciendo Gerardo plantearon varios de los constituyentes del año 94. La reforma del colegio, digamos, la supresión del colegio electoral no la querían buena parte de los legisladores, y hoy por hoy, yo lo he hecho hace 6 meses, de vuelta, lo puedo decir porque lo dije varias veces en público,
ustedes se sientan a conversar con Eduardo Menem, que está brillante intelectualmente hablando, y va a decir lo mismo que está diciendo vos. Y va a decir, es más, va a decir incluso que hay que sacar la capital de Buenos Aires, la capital federal de Buenos Aires. Va a decir las dos cosas. Va a estar de acuerdo con vos en todas las cosas. Es verdad todo eso. Yo también lo percibo. Y yo coincido con ello. Y el caso que pusieron, el caso que citaste también, el de California, también acredita que en un Estado bien organizado federalmente, la representación de los estados federales, de las provincias, de las provincias, tiene, digamos, otro peso que compensa la situación. Yo no estoy diciendo que la única solución sea una o, digamos, sino que estoy tratando de resolver los problemas que tenemos. Sin duda que el colegio electoral era mucho más eficiente como mecanismo que lo que hemos hecho ahora. Sin duda, comparto al 100%. No, pero no estoy hablando de ese tema, estoy hablando de otro tema. Si hiciéramos colegio electoral y le diéramos el mismo voto a la provincia de Buenos Aires como a las otras provincias, y entonces el presidente fuera elegido conforme a lo que decía el colegio electoral y volviéramos a los 2 senadores conforme al año 93, por decir, un minuto antes de la reforma del 94, seguimos teniendo el problema de la desmesura de la provincia de Buenos Aires. Entonces coincido con vos y coincido con vos como coinciden buena parte de los, no digo de los constitucionalistas ni de los administrativistas, digo de los políticos que han pensado estos temas, porque que es otra categoría de funcionarios. Tenés razón en lo que estás diciendo, pero para mí es otro problema. Y yo lo resolvería parecido a lo que estás sugiriendo vos, pero estoy mirando qué hago con la provincia de Buenos Aires. Hay otro tema que no lo planteé acá, pero que lo quiero poner, no con afán de complicar la conversación, pero piensen en otra cosa. Buenos Aires tiene, en los últimos 10 años aproximadamente, un número que nadie sabe cuál es, pero que probablemente esté arriba del 1,5 millones de personas no nacidas en Buenos Aires, que votan en las elecciones municipales, que son de los países hermanos del conurbano, que se han incorporado al conurbano, vienen de Paraguay, vienen de Bolivia, vienen de donde fuera. Algunos están en la frontera, entonces a veces ellos siguen estando en sus países, van y vienen. Pero otros están viviendo en Buenos Aires y votan. Se calcula que hay no se sabe cuántos, pero se calcula que hay entre 400 y 600 mil votos de no argentinos en La Matanza. Entonces, la elección la están definiendo los extranjeros. Y finalmente es un gran desorden eso. No solo eligen la elección de los extranjeros, cada vez estamos con los nuevos derechos y los derechos de ellos van creciendo y van siendo asimilados a los derechos de los nativos. Ellos no contribuyen con impuestos y los nativos sí. ¿Qué me voy a poner yo entonces ahora a decir? ¿Hay que sacarlos del país? No, no es eso la solución. Pero hay que tener conciencia que estos últimos 20 años de dejar llenar la provincia con gente que viene acá a tomar los beneficios de la educación, de la salud pública y de los servicios que prestan las grandes urbes, y después les estamos concediendo cada vez más derechos políticos a estas personas. Entonces tenemos otro gran desorden que está cruzando la vida política argentina y que va a tener grandes consecuencias a futuro si no lo resolvemos. No podemos seguir dándole derechos a los extranjeros que viven en el territorio nacional. Esta es una tierra de inmigrantes y de manos abiertas y para recibir a todo el mundo. Así que no podemos decir que no tienen que venir. Pero una cosa es que no tengan que venir, que puedan venir, y otra cosa es que tengan paridad de condiciones para tomar todos los beneficios y todos los servicios. Y eso también hay que discutirlo. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y por tu participación, Enrique. En nombre del Club del Progreso y de todos los presentes, te agradezco muchísimo tu exposición. Te reitero que si querés mandarme algo escrito para publicarlo en la Gaceta del Progreso, que es el órgano de difusión de estas ideas que se exponen en el foro, estamos a tu disposición. Y otra vez muchas gracias a todos los presentes y damos por terminada esta reunión del foro
que es consecuencia de la pandemia. Esto era un foro que hacíamos todos los miércoles en el Club del Progreso, almorzando tranquilamente y bebiendo, y ahora tenemos que estar en nuestras casas tratando de que estos aparatos siniestros no se rompan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido muy estimulante para mí la conversación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.